Bueno, el discurso de la presidenta ayer en Casa de Gobierno, donde dio cifras, datos acerca de política cambiaria, Raúl, y vamos a detenernos en una frase. Él ya habló de timba con respecto a la fuga de dólares del país en la época previa a las elecciones de 2011. Exactamente, Patricia, y la propia presidenta de la Nación decía que ella se había sorprendido cuando, hablando de este tema, con otra gente le decían que no conocían esto que había sucedido, y realmente no se conoce porque no se explicó. Esto, cuando deja de ser una noticia del momento y después pasa, no se repasa lo que sucedió. Y acá, entre agosto y octubre del 2011, es decir, los 2 meses previos a las elecciones, digamos, entre las, ustedes recuerdan las primarias abiertas, las PASO, en agosto, hasta octubre. En agosto, digamos, con los resultados de la PASO, ya se sabía claramente que Cristina iba a ser reelecta presidenta. Entre ese momento, principio de agosto y octubre, hubo una gran presión y una gran compra de dólares especulativos para presionar al gobierno para que devalúe posteriormente. Es decir, haciendo negocios con la compra de dólares, esperar la devaluación y hacer la diferencia con esto. En agosto esto empezó, esta operación que después se detectó inclusive que hubo bancos atrás de esta operación. No fueron simples ciudadanos que querían fugar plata o esconder la plata. Hubo operaciones de importantes actores financieros que empezaron con este proceso, compraron alrededor de 4.700 millones de dólares entre agosto y octubre, 4.700 millones de dólares, y a partir de ahí, como ayer la propia presidenta dijo, presionaron a la presidenta para que inmediatamente después de las elecciones de octubre devaluara. Recuerden ustedes no solo los rumores, sino algunos titulares de los diarios que decían que se venía una devaluación después de las elecciones. Esto fue una maniobra especulativa y a mí particularmente me llamó la atención el sentido autocrítico que tiene, que reconoció que el propio gobierno que ella comandaba tuvo la ingenuidad de no entender que esto estaba pasando y todavía se seguían vendiendo hasta 2 millones de dólares por persona por mes sin preguntarle cuál era el destino o para qué necesitaba esos fondos. Esto provocó una gran fuga y provocó que posteriormente se establecieran los controles cambiarios. Cuando esto sucedía, en realidad ya se debatía que era necesario aplicar estos controles cambiarios, que había maniobras especulativas financieras dentro del mercado cambiario que iban a provocar un gran perjuicio al país. Y me pareció, por un lado, una autocrítica interesante a reconocer que eso no se hizo a tiempo, pero por otra parte, yo creo que esto ubica toda esta cuestión en otro lugar. Mientras algunos están alentando la crítica a que el gobierno controle, yo creo que la discusión es si el gobierno controla suficiente o no habría que hacer más controles, que es la forma de defender los intereses del país, las reservas y tener una barrera de protección frente a lo que es la crisis internacional, como ayer en otro foro en el Banco Central se decía, lo peor todavía no pasó. Estos son algunas de los repasos que ayer hizo Cristina Fernández cuando también haciendo referencia a lo que ella misma decía, que el término del cepo estaba mal aplicado, dijo, quiero hablar de los términos que se utilizan, pero también quiero hablar de los intereses y las políticas que hay detrás de la utilización de estos términos. Yo creo que revelar lo que pasó antes de las elecciones es una forma también de desnudar los intereses y la política que existe detrás de ciertas campañas mediáticas que a veces no son simplemente fijación de posiciones de oposición al gobierno, son defensa de intereses políticos muy concretos. Gracias, Raúl.